Amada Iglesia, nos complace saludarles en nuestro tiempo de diálogos. Hoy estamos aquí para conversar con Solito y Marina. Recordemos que estamos trabajando el tema discipular y en medio de este tema pues pensamos que después que se han abordado algunos como qué es el discipular, esa influencia que tenemos con los demás, las objeciones que a veces ponemos para hacerlo y que necesitamos quitar, entre otros, en continuar el diálogo, ¿cierto?, Consuelito, alrededor de dónde y cómo deberíamos discipular. Entonces, ese es el tema que nos convoca hoy, dónde y cómo deberíamos discipular. Hola, Consuelito. Hola Marinita, qué rico conversar contigo sobre este tema. A mí me interesa mucho conocer lo que tú piensas, también que has estudiado sobre el tema de dónde deberíamos discipular. Y también quisiera compartir contigo pues lo que yo he venido leyendo de algunos autores, pero sobre todo, y me parece fundamental lo que dice la palabra de Dios y qué nos plantea la Biblia frente al aprendizaje que nos da la palabra, pero también es nuestra guía. De acuerdo, Consuelito, pienso lo mismo, nuestra guía es la palabra. Y bueno, vamos a estar aquí citándola en forma permanente para poder trabajar este tema. Entonces, quiero proponerte, si te parece bien, que iniciemos primero recordando lo que han trabajado las personas que nos han precedido, lo que hemos venido aprendiendo de escuchar, los diálogos que ya se han realizado sobre el tema. Voy a hacer un resumen que aquí pues escribí específicamente para que no se nos quede nada, que estemos en sintonía las dos y también pues se pongamos en contexto nuevamente a las personas que nos escuchan. Entonces podríamos resumirlo así. Primero, discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Sin embargo, discipulado también es un término que tiene que ver con mi propio seguimiento de Cristo, o sea, el que yo también sea discipulada, acompañada en mi proceso de crecer en la fe y de seguir al Señor. Entonces, tiene como esas dos partes, ayudar a otros a seguir a Jesús y que yo también sea acompañada en este proceso. El segundo tema y que me encantó realmente fue que todos tenemos la posibilidad de influir en otros, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nosotros tenemos todo para cumplir ese mandato que el Señor nos ha dado de discipular y de acompañar a otros a seguir al Señor. Es decir, tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros impacta. Nosotros tenemos esa posibilidad de influir. ¿Qué mejor si esa vida refleja pues a Dios, ¿cierto? Al Señor Jesús. El tercero es que necesitamos estar orientados hacia los otros, con amor, con obediencia, ¿cierto? Que Dios nos da el valor, Él provee a través de su Espíritu Santo en nosotros, provee y actúa de manera poderosa para que nosotros tengamos ese valor de compartir el Señor y de amar a las otras personas. Y por último, no podemos poner objeciones, Consuelito, porque es que nosotros tendemos a poner muchos pretextos, ¿cierto?, que nos limitan en cómo hacer las cosas, sino que arranquemos, iniciemos, enseñemos, modelemos, corrijamos, que aún en nuestra imperfección el Señor nos va a usar. El Señor nos va a usar. Todo lo que necesitamos es compartir lo que nosotros sabemos y compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas. Ese sería como el resumen, Consuelito. Sí, sí, Marinita, qué buen resumen y esa parte en la que tú dices que también en nuestra imperfección Dios nos usa, es como importante tenerlo en cuenta porque no necesitamos ser perfectos. Pero bueno, me trae a la mente el mandato de Jesús que está en Mateo. En el texto, Él nos da muchas luces sobre el tema de dónde discipular, ya que estamos hablando acerca de esto. Y voy a citar Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces hay una primera idea que yo encuentro que antes de ir a sus discípulos y que ellos se hicieran discípulos, Él les dijo que había que recibir la autoridad en el cielo y en la tierra, y de esa manera poder ir. Esto creo que es importante recordarlo para este desafío. Sí, me encanta que traigas estos versículos y que vayamos como paso a paso a ver Sí. dónde y cómo discipular. Entonces, sí, la primera idea es esa, la autoridad de Jesús, ¿cierto? Entonces, resaltar su autoridad, ¿qué nos muestra a nosotros? Que nosotros llevamos a cabo esta misión de hacer discípulos en el poder de Jesús. La gran comisión proviene directamente del Señor, que es la cabeza de todo y el poseedor de todas las cosas. Y creo que esta autoridad comunica como el peso, ¿cierto?, que tiene la gran comisión y que tiene esta tarea, y nosotros por eso debemos llevarla a cabo. Me gusta cuando dice, Consuelito, toda autoridad. Es decir, Jesús les asegura a sus discípulos, como nos los está diciendo hoy a nosotros, que su autoridad es omnímoda, lo abarca todo. Él dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, eso quiere decir que Jesús tiene derecho a dar órdenes, Jesús tiene derecho a tomar decisiones, Jesús tiene derecho a imponer obediencia, y sus órdenes son santas, son justas, son perfectas, porque esos son sus atributos. Entonces, su autoridad, además, me gusta ahí que dice, me ha sido dada, es legítima. Él no se la quitó a nadie, no se la robó a nadie, no se la arrebató a nadie, ¿cierto? De hecho, yo complementaría ahí con este pasaje que es Filipenses 2, del 9 al 11, que lo voy a leer aquí para todos, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, es una autoridad dada desde el Padre, es una autoridad que no está limitada a este mundo, aplica por igual tanto en lo terrenal como en lo celestial, y bajo esa autoridad es que Jesús mismo nos entregó este mandato. Y además Él nos dice que lo hagamos en el nombre también de Él y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros lo hagamos con poder, con denuedo, con valor, que salgamos a discipular. Sí, Marinita, pues así es. El hecho de que la gran comisión esté basada en esta autoridad que hemos recibido del Señor dice mucho de la intención que Dios tiene de esta obra de llevar a cabo. ¿Sí? Esta autoridad no solo podemos estar seguros de que nos va a librar de algo malo. Sí. Yo creo que también debemos confiar en que nosotros no seremos defraudados. A veces hay temores y tenemos que recordar por esta razón Hebreos 2:8, donde el Padre nos dice que todo lo puso bajo sus pies. Y ahora esa autoridad que está sobre todas las cosas significa que nada está fuera, todo está ahí. Y claro, Marinita, es muy importante porque en el Señor estamos nosotros respaldados en esa autoridad que está bajo los pies. Y también como un segundo tema, yo creo que es la autoridad de Jesús, porque es universal. También lo es su preocupación por cada persona, por todo el universo. Y esa universalidad de su autoridad y preocupación es la que nos va a llevar a una universalidad en nuestra misión. Y vamos nosotros a vernos retados cuando la palabra dice que vamos a las naciones. Y ahí se repite mucho esa palabra todas, ¿no? Toda autoridad, sí. todas las naciones, varias veces, que eso es bien significativo. Sí, coincido contigo, Consuelito. Este primer punto pone de presente, y el Señor lo enfatizó
en muchos otros textos, ¿no? En repetidas ocasiones, podemos citar, por ejemplo, Hechos 1 al 8, que dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es decir, que el Evangelio se ha predicado hasta el último rincón del mundo, en todas las naciones, dice estos versículos de Mateo. Es decir, que el alcance es ilimitado de la Gran Comisión. Nosotros, la labor de discipular es ilimitada en todo lugar, en toda nación. Y ahí fíjate que vale la pena, Consuelito, porque a veces nosotros decimos, pero es que yo no voy a poder ir al otro extremo del mundo. Sí, y sin lugar a dudas hay muchos misioneros pues que hacen esa labor y se van a muchos lugares del mundo y tal vez la mayoría de nosotros no podamos hacerlo de esa forma. Sin embargo, creo que el Señor nos está diciendo acá que siempre vamos a tener oportunidad a nuestro alrededor, que nosotros las necesitamos aprovechar, animarnos a que no nos quedemos con en lo más cómodo, que es de pronto el vecino, ¿cierto? La persona que tenemos allí más cercana. Claro, nuestra primera misión siempre va a ser nuestra familia. Sin embargo, que seamos capaces de extendernos, de salir un poco del confort, de la comodidad, de estirarnos un poquito para ir a otras personas. Y esto quiere decir que Dios ya nos llama a nosotros, porque somos nosotros los que les hemos sido testigos, somos nosotros los que le conocemos, los que tenemos una relación personal con Él, somos los redimidos. Entonces, nosotros que le conocemos, así como sus discípulos que estuvieron con Él, que habían sido sus testigos, pues tenemos que ir. Y esa es nuestra tarea. Sí, Marinita, yo estoy de acuerdo con esto. Creo que es una tarea que debemos obedecer al Señor. Y yo estoy de acuerdo que hay un llamado, pero ese llamado no es solo para un grupito o para determinadas personas. Yo creo que nosotros debemos entender que todas las personas hemos sido llamadas. Sí. Cuando hemos aceptado al Señor, cuando hemos sido discípulos de Él. Y que ese alcance de la Gran Comisión también es muy exhaustiva y sugiere que todos los que somos seguidores de Cristo tienen que buscar influir en otras personas. Marinita, tenemos que ser diferentes. Y creo que así empezamos la Gran Comisión, en esta diferencia. Muy bien, Consuelito. Sí, entonces, hasta donde aquí hemos conversado, es en la autoridad del Señor Jesús, que le fue dada, es universal, el alcance es ilimitado, tenemos que llegar a todas las personas y no es a unos cuantos. Ahora, Consuelito, una tercera idea clara en este texto es que lo amamos a través de la iglesia. Por eso estamos hablando del dónde y cómo discipular, y es a través de la iglesia. Bueno, Marinita, y sí me sorprendes. ¿De dónde sacaste el texto? Okay. Cuéntame. Mira esto tan interesante. Después de que el Señor les dice a los discípulos que vayan y hagan discípulos, Él les dice cómo hacerlo y dónde, como nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice, a través del bautismo y de la enseñanza. Y claro, nosotros podemos ir por el mundo discipulando, sí, a nivel individual, muchas veces lo hacemos, puede ser en mi oficina, puede ser en el colegio, con los amigos, en el barrio, etc. Sin embargo, ¿dónde se lleva a cabo el bautismo y dónde se lleva a cabo la enseñanza? Por lo que llamamos estas ordenanzas, como estos ritos que son externos, visibles, de cosas que están pasando en nuestro interior. El bautismo y la enseñanza, la prédica, pues tienen lugar principalmente en la iglesia. Sí, claro. Es decir, que las iglesias es el lugar donde se cumple también la Gran Comisión, Sí. y discipular es un trabajo de las iglesias. Sí, claro, Marinita, tú tienes razón, estoy de acuerdo. Yo creo que discipular del modo bíblico tiene lugar en gran parte a través de la iglesia. Pero a veces dejamos pasar esto por alto. Yo personalmente en algunos momentos no caigo en cuenta de ello. Por ejemplo, yo llego a la iglesia los domingos pensando en qué voy a recibir yo y cómo
esa palabra y lo que suceda en ese transcurso del servicio me va a beneficiar a mí. Pero si me haces caer en cuenta que no solo eso es lo que debemos hacer cuando nosotros somos discípulos y vamos de pronto también a discipular, y es que nosotros debemos pensar en también darle a otros. Y esa forma de hacerlo es mirando estrategias de cómo yo evangelizo, es cómo edificar, cómo discipular a alguno de mis hermanos que yo veo que, o que el Espíritu Santo me muestre, porque el Espíritu Santo me lo puede revelar, entonces eso creo que se puede hacer. Además, esto creo que dice que si yo me preocupo por mis hermanos y también en su crecimiento, todas las personas que compartimos del Evangelio debemos también hacer una tarea de evangelizar y de invitar a otras personas a la iglesia. No solo es comunicar, sino también traerlos por las razones que tú estás contando, porque esa es una forma en la que nosotros podemos mostrar el amor del Señor, que lo vean palpable, que lo puedan sentir, que puedan participar de este amor. De acuerdo, Consuelito, y gracias por señalar eso, porque creo que nos pasa a todos, eh, y más cuando estamos en necesidad, como que venimos esperando que el Señor nos hable, nos muestre a nosotros, nos refrigere, ¿cierto? Entonces, pues con esto que señalas, Dios nos está diciendo que nosotros no solo vamos a estar en la iglesia para que mis necesidades sean satisfechas, sino que yo necesito crecer, aprender, ser equipada, ¿cierto? Y motivada a cuidar de las otras personas porque nos necesitamos mutuamente. Alguna vez leí en un libro una frase que dice, no es sabio discipular sin una iglesia. Peor es hacer iglesia sin discipular. Mira, la repito, no es sabio discipular sin una iglesia. Peor es hacer iglesia sin discipular. Entonces, venir a la iglesia solamente a recibir yo y no estar preparándome para ayudar a otros en su proceso de seguir a Cristo, pues eso es lo peor, dice este texto, ¿no? Sí. Esta frase que alguna vez leí. Es decir, que nosotros en nuestra iglesia local necesitamos acercarnos los unos a los otros. Necesitamos, por ejemplo, ser hospitalarios, invitarnos al café. Cuando allá al terminar el curso dicen, bueno, vayamos a compartir en la cafetería, ¿cierto? Invitarnos a cenar, a almorzar, a la casa, a estudiar la palabra, a conversar sobre nuestra fe. Las mayores, pastorear a los jóvenes, ayudar pronto a los matrimonios que se encuentren en alguna dificultad. Eso es un privilegio. Entonces, aprovechar como estas oportunidades que hay en la vida diaria para la evangelización, para el discipulado de las otras personas, y que no sea solamente como una actividad especial que se hace en la iglesia, sino que todas nuestras experiencias y nuestras vivencias en lo que hacemos en el día a día, pues van a dar testimonio del Señor. Cada conversación, nuestra vida entera, es un testimonio de fe. Y yo creo que este es un desafío pues que se nos plantea muy especial. Sí, Marinita, esto que tú estás diciendo lo vemos con frecuencia, es verdad, en muchos ministerios. Nos reunimos y compartimos tiempo, vemos una película, la discutimos, podemos tomarnos un café, podemos compartir nuestras luchas, queremos ser escuchados. Tienes toda la razón. Pero sin embargo, yo creo que, Marinita, nosotros deberíamos parar y pensar en ser intencionales en algunos momentos. Y creo que es importante que nosotros nos fijemos qué personas necesitan cuidado. A veces hay algunas que necesitan más atención que otras y más cuidado que otras. También bueno, yo pienso que visitar a los enfermos es algo que debemos tenerlo como una práctica permanente. También yo creo, Marinita, que algo importante es rendir cuentas. Personalmente ha sido para mí muy importante el rendir cuentas y
Y es definitivamente a través de esas relaciones de amistad, de compañerismo y de comunión en la iglesia. Entonces es la invitación a que esta comunión sea uno de los motivos para poder ser discipulados y también para discipular. De acuerdo, de acuerdo. Sí, coincido contigo que necesitamos ser más intencionales porque a veces ese cafecito lo compartimos con las personas habituales, ¿no? Y no como que ir a otras o mirar quién es el que está en mayor necesidad. Listo, podemos decir entonces, Consuelito, hasta aquí, con lo que señalábamos de dónde y cómo discipular, que la iglesia local entonces tiene una responsabilidad. Sí. Primero, predicar la palabra de Dios. Por eso ahí nos habla en estos versículos de enseñar, ¿cierto? Bueno, y va a haber algunas personas que están como con más talentos y más dotados para ese propósito. Pero también a través del bautismo nos dice, porque el bautismo afirma la fe. También nos dice a través de la cena del Señor, que es donde nos recuerda la muerte de nuestro Señor y eso, todo eso fortalece la unión del cuerpo de Cristo. Y por supuesto lo que tú hablabas de rendir cuentas, que creo que es un tema que más tardecito lo necesitamos abordar, porque pues no, a veces es más complejo, ¿no es cierto? Pero también estamos llamados a que una persona que, por ejemplo, no sé, no esté orando adecuadamente, incluso pueda ser llamado y hasta excomulgado, ¿no? Sacado de la comunión de la iglesia. Sí, claro. Pero como para resumir esto, podríamos decir entonces que las relaciones, y creo que esto lo hemos venido insistiendo aún desde el tema de la evangelización, las relaciones pues son la carne, el músculo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Es en nuestra vida juntos, en la forma como nosotros nos amamos los unos a nosotros, como el Señor nos amó, recordando siempre ese mandamiento que Él dijo, ese mandamiento nuevo les doy, que nos amemos los unos a los otros, es como nosotros podemos demostrar que somos discípulos del Señor, amándonos los unos a los otros. Sí, Marinita, recordando la palabra de Dios que es viva y eficaz, y hablamos sobre el tema del amor, también es importante que nosotros tengamos presente que nosotros no tenemos iglesias perfectas, pero sí hay también algo de lo que yo estuve leyendo, un autor que se llama Jonathan Edwards, que él dice que si el cielo, pero si el cielo es lo que Jonathan Edwards llamó un lugar de amor, él llama eso, que el cielo es lo que nosotros vamos a estar allá como en el amor perfecto. Entonces nuestras iglesias deberían ser la previsualización o un adelanto de ese mundo. Y eso es lo que buscamos muchas veces, reconociendo que no son perfectas. Entonces, específicamente, yo recuerdo el versículo de Corintios donde dice que si yo hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, es como un metal que resuena o un platillo que solo hace ruido. Y también la palabra dice que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Entonces yo creo que ese amor entre nosotros, es ese amor derramado por el Señor en nuestro corazón que debe reflejar que somos de Cristo. Muy bien. Sí, eso que tú señalas también nos los complementa muy bien Hebreos 10, del 24 al 25, cuando nos dice, considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, necesitamos ayudarnos los unos a los otros, a seguir a Jesús. El discipulado, por eso decíamos al principio, tiene que ver con ayudar a otros, pero también con que yo pueda ser discipulada, para que nos estemos allí motivando los unos a los otros, al amor, a las buenas obras. Es la única manera en que la iglesia puede reflejar ese amor y cumplir ese objetivo, es que estemos aquí reunidos frecuentemente, congregándonos, ¿cierto? Así es como nosotros nos podemos animar en ese caminar y en ese proceso de crecer
en el conocimiento del Señor, en seguir a Jesús. Sí, Marinita, analizando pues el texto, exactamente la iglesia es la que afirma quiénes son sus discípulos. Y también dice en el texto que a través del bautismo y a través de la cena del Señor, nosotros podemos afirmar esto. La palabra y el texto dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarlos. Pero a veces nosotros nos centramos en hacer discípulos y en enseñar. Y se nos puede pasar por alto el mandato de bautizar. Porque Jesús incluiría ese mandato de bautizar dentro de la gran comisión. Sí, esa es una pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y por qué lo haría? Y pues en lo que yo he estado analizando, leyendo y en la palabra, pues bautizar es cuando yo reconozco formalmente que esta persona está con Jesús. Es cuando yo afirmo mi arrepentimiento y yo le declaro al mundo que he experimentado la gracia salvífica de Dios en mi vida. Eso es una forma de decir soy de Jesús. Creo que esto es importante, que en nuestras iglesias no se nos olvide que este mandato es importante, el de bautizarnos. Cuando yo me bautizo, la congregación como cuerpo, porque la congregación y todas las personas somos el cuerpo, ratifica mi fe en Cristo. Así es. Somos bautizados en la iglesia local y eso es visible. Yo recuerdo el día que me bauticé. Es algo importante para mí. Y una comunidad cristiana que los instruya y los cuide. O sea, esas personas deciden ser las representantes de Jesús y deben ser enseñadas. No se les deja caminar en la vida solos, sino que los animamos, los pastoreamos y los hermanos de la congregación reflejamos el amor. Ese bautismo nos va a fortalecer a los unos y a los otros. Lindo, sí, como decíamos ahora, esas ordenanzas muestran de manera visible ese rito de lo que algo que ha pasado en el interior de cada persona, ¿cierto? Y entonces en la congregación lo ratifica, pero después de que esa persona se bautiza, pues tiene que haber algo más allá, no los podemos dejar seguir caminando solos, sino que hay que pastorearlos, ¿de acuerdo? Sí, bueno, y también la cena del Señor. En 1 Corintios, el Señor dice que aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo, que es lo que venimos hablando. Y esto también lo hacemos nosotros en la iglesia. Y recordamos que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Entonces, como cuerpo, tomar esa cena es recordar la obra de Jesús en la cruz y recordar que somos el cuerpo y Cristo nuestra cabeza. Qué lindo. Mira, a mí me gusta mucho el libro de Hechos, porque pues ahí nos cuentan cómo se fue conformando la iglesia, ¿cierto? Los principios de la gran comisión. Sí. Y cómo se iba predicando el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues si uno mira este libro de Hechos, incluso pues muchas de las epístolas y de las cartas también, casi que tenemos el programa de discipulado de los apóstoles y que nosotros podemos seguir. Sí. Entonces, los apóstoles eran itinerantes, andaban de un lugar al otro, que fue pues como el Señor les dio el mandato. Sí. Bautizaban para unir a las personas a la iglesia, se reunían en las casas allí o en el templo y allí partían el pan y tenían esta comunión, ¿cierto? Oraban juntos y todo eso era lo que era la iglesia y es lo que es hoy en día. Entonces, a eso es que nosotros estamos llamados. La cena la compartimos en la iglesia y es un momento especial, un símbolo de comunión, de unidad de Cristo. El bautismo, un símbolo de nuestra fe en Cristo. Entonces el texto nos está diciendo ahí cómo discipular y también nos dice enseñémosles, ¿cierto? Enseñémosles a que guarden
todas las cosas que os he mandado. Es decir, también tenemos que enseñarnos los unos a los otros a obedecer. Tenemos que enseñar todos los mandamientos, ¿sí? Hablábamos ahora que esa palabra se repite, ¿no? En diferentes conjugaciones, pero tenemos que enseñar todos los mandamientos. O no sé si es conjugaciones porque no es un verbo, pero bueno, em, todos, se repite en diferentes formas. Es decir, la gran comisión también a nosotros nos está prohibiendo algo. ¿Qué nos prohíbe? Nosotros no podemos tener una actitud selectiva y decir enseñamos esto, no enseñamos aquello, no enseñamos esto. No, nosotros tenemos que enseñar toda la palabra y todos los mandatos del Señor. Nosotros no podemos estar escogiendo, así como tampoco podemos añadir, ¿cierto? La instrucción es todo lo que les he mandado a ustedes, dice esos versículos de la Gran Comisión. A veces nosotros queremos que nos enseñen y nos prediquen solo lo que nos da refrigerio, lo que trae de pronto contentamiento a nuestro corazón en un momento o en una circunstancia especial, pero por ejemplo no nos gusta que nos enseñen lo que nos confronta, ¿cierto? Lo que nos recuerda de nuestro pecado. Y no, nosotros necesitamos ser una iglesia que obedece, que enseña a otros también a obedecer, que nos enseñamos y nos recordamos y los animamos los unos a los otros a obedecer. Y eso también es discipular. Es decir, que la iglesia está en el centro de la obediencia, ¿sí? Y la labor discipular está ahí también, en el centro es la obediencia. Eso no es opcional y es algo básico que en estos versículos de la Gran Comisión nos presenta. Bueno, Marinita, entonces también yo creo que nosotros tenemos que tener presente que la iglesia es una estructura de autoridad. Claro que sí. Tú me hablas de este tema sobre la obediencia, entonces yo creo que en el diseño del Señor Jesús, cuando Él estaba discipulando a los 12, Él por algún tiempo, Él quiso preguntar quién era Él. Uh-huh. Y recordamos que Simón Pedro, que era tan explosivo, tan particular, él afirmó, él dio la respuesta: Señor, tú eres el Mesías prometido. Uh-huh. Luego, algo interesante pasa cuando Jesús comenzó a establecer una estructura de autoridad, porque Él le da a la iglesia la autoridad para hacer lo que Jesús había dicho. Uh-huh. En el versículo de Mateo 16-19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le da a la iglesia reunida la autoridad para atar y desatar. La iglesia debe juzgar continuamente, afirmando o no la profesión de alguien, o excluir al individuo de la membresía. De acuerdo. Sí, esa expresión de atar y desatar que a veces genera como cierta confusión, pero era un modo común de expresión legal peculiar de los judíos y significaba que se podía declarar algo como prohibido o algo como permitido. Okay. Entonces tiene que ver, claro que sí, como tú lo has dicho, con ejercer la autoridad de la disciplina y de ser necesario incluso hasta excluir a algunos miembros desobedientes de la iglesia, ¿no? Claro, sí, primero vamos a llamarlos amorosamente al cambio, ¿no es cierto? Y a pastorearlos y demás. Pero Jesús sí enseñó que los apóstoles tenían una tarea especial en la tierra y Él dejó su voluntad escrita para la iglesia, que es la que nosotros pues tenemos que cumplir. Y con base en ello lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿cierto? Claro. Entonces la iglesia tiene una autoridad que está delegada por Dios mismo, autoridad donde Cristo es la cabeza y nosotros estamos sujetos al modelo de Jesús, pero también estamos sometidos a su palabra para negar o para afirmar, para atar o para desatar, por ejemplo, claro, quién realmente está perteneciendo al cuerpo de Cristo, quién es un discípulo. Cuando nos animan, por ejemplo, a que, mira, tienes que estudiar el curso de educación cristiana porque ya necesitas seguir avanzando, crecer, ¿sí? Allí, de una u otra manera, se está ejerciendo autoridad. Por ejemplo,
Entonces, allí se provee todo ese contexto en este versículo también de la rendición de cuentas, porque si estamos hablando de obediencia, pues estamos hablando de que hay una autoridad. Y tenemos entonces y es lo que hace pues la iglesia también a través de los pastores y de los ancianos, etcétera, que más adelante seguro vamos a seguir con ese tema. Alguien necesita que se le diga, por ejemplo, oye, me estás viviendo realmente como un creyente en este aspecto específico de tu vida. Entonces necesitamos, y eso también tiene que ver con discipular entre nosotros, cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia que es tan especial para el Señor, ¿no? Porque Él la ha retratado de maneras tan especiales en su palabra de todo lo que es la iglesia. Precisamente para evitar que algunos peligros, algunas personas que no estén comprometidas no puedan estar siendo testimonio, podamos no estar reflejando realmente a Cristo y los demás no van a ver. Ese es el testimonio que nosotros necesitamos dar. Entonces, sí estamos llamados, cada uno de manera individual a obedecer, pero también entre todos a obedecer, a rendir cuentas los unos a los otros y a respetar una autoridad que hay en la iglesia. Esa es una responsabilidad importante porque esa autoridad tiene que reflejar la voluntad de Dios. Es en obediencia también a Él, a su voluntad, con discernimiento, con sabiduría, aplicando la palabra de Dios porque está la iglesia sometida a la palabra de Dios en cada situación. Sí, Marinita, yo creo que hay un texto que complementa todo esto que tú nos acabas de comentar y lo traigo a la memoria, que es Mateo 18, 15, 20. Voy a leerlo despacio porque es un texto que hay que entenderlo, aceptarlo y cumplirlo. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escuchar, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y como el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué lindo es ver, así como Dios nos pide tratar a aquellos que tropiezan, que están en desánimo, que han pecado. Los unos y los otros debemos perseverar en la fe y obedecer la palabra. Jesús establece en esto un proceso claro y cuidadoso, con un fin. Creo que es ayudarnos a enfrentar a nuestro pecado en los demás antes que alejarnos de la comunidad. Sí, es como cuando yo me equivoco y alguien viene y me dice en el amor, mira, lo hiciste mal. Creo que es para poder continuar en mi relación y poder superar eso. También nos dice que cuando estamos unidos, cuando oramos juntos, Él está en medio de nosotros. Amén. Creo que el versículo concluye exactamente recordándonos que hay un Padre en el cielo que está pendiente para cuidarnos, librarnos y también para escucharnos. Sí, y me gusta eso de, llama a tu hermana, pero si él te escucha, es decir, estamos llamados a ser enseñables, a ser humildes, reconocer y mirar qué grado de validez hay en eso que el otro hermano está percibiendo también en mi conducta, ¿cierto? Sí, María. Y a veces no es fácil llamar al otro a decirle O cosas. que me llamen a mí. O que me llamen a mí. Sí. Y muchas veces nos cuesta porque tal vez sentimos también que no tenemos como esa autoridad moral, ¿cierto? Pero bueno, la autoridad viene nada por el Señor. Sí. Y Él también nos invitó a esa confrontación en amor, como tú decías, de los unos con los otros. Y Consuelito, a mí me encanta esta última parte de los versículos de la Gran Comisión,
porque también el Señor dice allí, y se liga mucho con esto que tú dices, donde hay más de dos o más Sí. que recordabas de este texto, ahí está el Señor, porque Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hagan esto que yo les he mandado, ¿cierto? Y yo voy a estar allí con ustedes. Entonces, al concluir ese versículo y este mandato que el Señor nos ha dado de discipular de esta forma, Jesús también nos muestra que su presencia está ahí permanente, más allá de cualquier circunstancia. La ciudad, el país, el clima, la persona, ¿cierto? Todo lo que nos puede pasar cuando nosotros estamos en ese proceso de discipular y de acompañar a otros a seguir a Jesús. Más allá de cualquiera de esas circunstancias, Jesús está con nosotros. Amén. Él prometió que Él va a estar con sus seguidores, incluso hasta el fin de los tiempos. Entonces, esta palabra que también dice en todo y yo estoy con ustedes todos los días, ¿cierto? Es reconfortante, nos anima, nos da seguridad, ¿cierto? No importa cómo y dónde nosotros vayamos a hacer esta labor, si nos enfrentamos a cualquier situación difícil, a cualquier ataque, a lugares que no son conocidos para nosotros, personas que por primera vez estamos viendo, aún que nos pueden rechazar, ¿cierto? Sí. Llega la seguridad de parte del Señor. Y es en el poder de su presencia que está con nosotros todo el tiempo que nosotros vamos a poder cumplir esa labor. Amén. Entonces, pues lindo, vayamos resumiendo entonces, Consuelito, lo que hemos conversado. Discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo, Sí. pero también tiene que ver con mi propio proceso de seguir al Señor y permitir que otras personas me acompañen a seguirlo. ¿Dónde y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hemos conversado hoy? Sí. Pues básicamente lo hacemos como nos lo enseña la palabra en este versículo de la Gran Comisión, que aún podríamos seguir desglosándolo mucho más, como miembros de iglesias locales. Sí. Llevar el Evangelio para que las personas sean bautizadas y sean enseñadas a obedecer. O sea, la obediencia está allí en el centro. Entonces, primero, discipulamos en la iglesia local, en nuestra iglesia, Sí. a través del ministerio de la enseñanza, la prédica que debe ser central en nuestra iglesia, pero también a través de la autoridad que como cristianos tenemos para enseñarnos y aprender a obedecer todo lo que Jesús ordenó. El primer lugar entonces donde nosotros procuramos discipular y ser discipulados de forma regular es a través del compañerismo de la iglesia. Cuando nosotros invitamos a otras personas, allí nosotros debemos ser testimonios, ¿cierto? De nuestro amor y de nuestra obediencia. Sí. Y fundamental, siguiendo estas ordenanzas, el bautizo, la cena del Señor y la rendición de cuentas que viene de la mano de la obediencia. Entonces, toda esa comunión y a través de estas ordenanzas nosotros somos testimonio. Nosotros como iglesia necesitamos estar allí disciplinándonos, apoyándonos, acompañándonos, amándonos, enseñándonos los unos a los otros. Ese sería el dónde y el cómo que mira que está ahí clarito Sí. en esos versículos. De seguro, pues que ahora que vayamos avanzando en este tema del discipular, pues vamos a ir viendo otros temas como por ejemplo la labor que entonces tienen los pastores, los ancianos en este proceso y demás. Entonces, pues ha sido muy rico, Consuelito, compartir contigo sobre de este diálogo. Y bueno, amada iglesia, gracias por estar allí, por su presencia. Realmente es un desafío para nosotras mismas, ¿no? Sí. Esto del discipular y ser discipulada, de tener ese corazón enseñable, pero también esa orientación a las otras personas. Que el Señor ponga en nuestro corazón ese ser enseñable, ese querer como el hacer, como Él dice en su palabra, y nos continúe animando para nosotros compartirles buenas nuevas, para cumplir su mandato en toda su extensión, Consuelito. Gracias, Marita. Para mí también fue un privilegio haber compartido contigo este tiempo de diálogos. ¿Te parece entonces si oras, Consuelito, y terminas en oración? Bueno, Marinita, gracias. Amado Padre, yo en este tiempo de diálogos compartido a la luz de la palabra, solo me queda agradecerte.
Agradecer por esa palabra que es viva y eficaz, inspirada por ti, Padre, útil para enseñar, útil para instruir, con un fin, Padre, y es que cada uno de nosotros, tu iglesia, seamos preparados y capacitados, Señor, para toda buena obra. Esa es tu voluntad. Señor, te clamamos y pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos des sabiduría, nos des fuerza, valentía, Señor, para ser los discípulos que tú quieres que seamos. Que podamos también discipular, Señor, como manda tu palabra. Que podamos proclamar la verdad, Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, que avives nuestro corazón para ser los hacedores de tu palabra, como dice Mateo 28, 19, 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, Señor, que guarden todas las cosas que tú has mandado, como lo hemos hablado hoy aquí. Señor, y sabemos que tú estarás todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Padre, no hay palabras de agradecimiento para decirte que tú nos has dado todo, Señor. Solamente esperas obediencia de parte de nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, que sea para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Consuelito. Gracias, amada iglesia. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Diálogos. Ok.